y ya, entonces gracias Luis por estar con nosotros hoy acá y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Espero ya hayan almorzado, reposado y estén listos, puestos y prestos a lo que vamos a hablar hoy. Vamos a, primero que todo, agradecer pues la invitación, eh, que la coyuntura que vivimos nos permite tener un espacio así. Ya lo habíamos discutido pues con la profe Stephanie, pero se supone que iba a ser eh, en carne y hueso, en vivo y en directo, pero pues esto fue lo que al final tuvimos que hacer. Lo cual es interesante porque nos permite también poner en contexto ciertas cosas, ¿no? Estamos literalmente viviendo cambios históricos, viviendo eh, eh, ese cambio de las sociedades a través del tiempo, que es lo que eh, se encarga la historia y lo que pues más o menos ustedes estudian en este nivel y en este bachillerato internacional. Pero también es muy importante tener en cuenta que no siempre ha sido así, ¿no? Estamos viviendo un momento especial en el que no se sabe cómo saldremos y eso nos hace ponernos también en perspectiva de muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el enemigo que está afuera no sea un virus, sino fuera una invasión o un ejército enemigo, o este tipo de cosas, de las cuales muy seguramente nosotros no vayamos a vivir nunca en la vida? Porque una de las cosas que tenemos aquí que hablar es de ese fin de la guerra. Nosotros no hemos vivido, pues en carne propia, ¿no? Afortunadamente, un conflicto armado como los que se están estudiando ustedes en los libros. A pesar de ser un país que ha estado en guerra o en violencia o en conflicto armado eh, por más de 6 décadas, por más de 3 generaciones que lo han vivido. Entonces, eh, ustedes, pues, que digamos, son más jóvenes y alcanzaron, ¿qué? No alcanzaron a estar en ciertos momentos que parecen recientes, pero que ya no lo son tanto, como la invasión a Irak, la guerra de Afganistán, el 11 de septiembre, todo este tipo de cosas. eh, es un resultado más, es una consecuencia de esos cambios que se han venido dando en una de las actividades humanas más comunes y más estudiadas, evidentemente, a lo largo de la historia, que es la guerra. La guerra, por muchísimos siglos y en muchísimas partes del planeta, fue la actividad normal, fue la normalidad. En la antigua Grecia se paraban las guerras para hacer los olímpicos, y ya. Pero no es como en el mundo de hoy, en donde la paz es la normalidad, ¿cierto? En los años que ustedes tienen, en los años que ustedes tienen, ¿cuántas guerras han visto? O han por televisión, o han sentido, o han conocido de ellas. La guerra de Siria, el conflicto armado colombiano, y ya, porque el resto las hay muchas, pero son muy arcanas, son muy escondidas, son muy lejos, no nos interesan. Por ejemplo, la guerra en Osetia, en el Cáucaso, los conflictos con los kurdos, eh, la separación de Sudán con Sudán del Sur. Todos los continentes han tenido sus problemas, pero todas esas son las excepciones hoy en día. Si ustedes miran cualquier libro de historia de la antigüedad, del medioevo, de la edad moderna y sobre todo de la edad contemporánea y del siglo XX, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, es un solo conflicto detrás de otro. Ha sido la manera mediante la cual las sociedades han tratado de solucionar sus problemas y de acelerar el cambio. Ese cambio en la historia del que hemos hablado. Marx decía, la guerra es la partera de la historia. La historia nace después de las guerras.
o se podría considerar también como el motor de la historia, ¿cierto? Hay muchas cosas que sin una guerra no hubieran pasado, ¿cierto? Ahora, eso no quiere decir que solo a través de la guerra se puedan llevar a ciertos cambios. Hay muchas revoluciones de muchas otras maneras que nos han permitido llegar al momento en el que estamos bajo las condiciones en las que estamos, comunicarnos en esta lengua, tener estos aparatos tecnológicos, identificarnos como somos, porque el punto básico de la historia es tratar de entender qué somos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, ¿cierto? Que por qué en esta esquinita de lo que nosotros denominamos Suramérica, porque podría denominarse de otra manera, hablamos el idioma que hablamos y lo hacemos de la manera en que lo hacemos, entendiéndonos en ciertos parámetros y en ciertas perspectivas también, ¿cierto? Entonces, hay muchas otras revoluciones y muchas otras cosas que han pasado, como por ejemplo la época de los grandes descubrimientos, que decidieron ponerle a este pedazo de tierra América, o la imprenta, o el tema de moda, las pandemias. Las pandemias aceleraron ese cambio social. La peste negra mató muchos príncipes, muchos varones, muchos marqueses, muchas cosas, y pues en un orden tan cerrado como el medieval, en donde solo existían ciertas cosas y no se discutía su existencia, cuando un agente externo como una enfermedad lo saca de la ecuación, pues mucha gente dijo, bueno, ya no hay príncipe, ¿qué hacemos? No, pues suba usted, o no sé, el que esté más apto ahí que suba, ¿cierto? Y una de las grandes revoluciones, que es algo que dice Ernest Gombrich en un libro muy recomendado, sobre todo en la edad en que ustedes están, que es La historia del mundo contada a los jóvenes, de Ernest, ¿cómo es que se escribe aquí aquí? Ahí se los dejo para que después lo consulten, se puede conseguir en PDF fácil, pero pues tenerlo en físico es una experiencia también. ¿Eh? Eh, Él decía que cuáles son, durante toda la historia, cuáles son los humanos más importantes que han existido. ¿Cuáles han sido los grandes genios, mejor dicho, lo máximo? Sin estos no podríamos estar donde estamos. Entonces uno pensaría, no sé, Einstein, Tesla, Alba Edison, Aristóteles, Marie Curie, ¿sí? Y él decía, no, los más grandes inventores de la historia de la humanidad son los del Paleolítico. Son los que dijeron, oiga, ¿qué pasa si echo esta pepa en la tierra y le echo un poquito de agua y espero unos 15 días a ver qué pasa? Hacer ese cambio mental ha sido el proceso de descubrimiento y de dimensión más grande de nuestra historia, porque cambió radicalmente todo. Y ese cambio, esa revolución agrícola, va a generar nuevas cosas, ¿no? Va a generar la civilización, el Estado, cosas que ya debieron eh, revisar pues en años anteriores, y también va a generar la propiedad privada, generar la al dejar de ser bandas de cazadores, recolectores que van de un lado para otro y bueno, se acabó la comida aquí, vámonos para otro lado, sino tener un sitio y decir, de aquí a aquí es mi sitio y de aquí a aquí lo defiendo y todo lo que pase aquí adentro es mío y mi responsabilidad, llega la propiedad privada y con la propiedad privada llega la violencia también, ¿cierto? Porque va a haber gente, hay cazadores recolectores que ven y dicen, ese tiene buena comida, ese tiene animales, vamos a ir a quitárselos. Y o sea, la única manera de quitárselos era a través de la violencia. Y eso cambió radicalmente las reglas de juego en toda la historia. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, en esas bandas recolectoras, quienes llevaban la batuta y quienes mandaban, en muchos casos, la gran mayoría de los casos, eran mujeres. A las mujeres se les daba eh, se les consideraba superiores, porque eran magas, porque podían dar vida, porque podían criar. Los hombres solo servían pues para traer comida. Ese rol no ha cambiado demasiado, pero sigue estando ahí. Y al llegar la propiedad privada y la violencia, también baja esa importancia de la mujer y sube la del hombre, al ser el hombre quien ejerce la violencia. Y
podemos hacer un gran salto hacia el futuro hasta el día de hoy. Y vemos que, por ejemplo, no está necesariamente en el texto que ustedes están leyendo, pero hay algo muy importante que sería bueno discutir y son las limitaciones de la guerra. Las limitaciones de la guerra. ¿Hasta dónde puede ir una guerra? ¿Hasta dónde no puede ir una guerra? ¿Y eso qué significa? Eso significa muchas cosas. Significa que en la Antártida no podemos combatir, ¿cierto? Esto también lo dice John Keegan, que es uno de mis historiadores favoritos, y tiene todo un capítulo en su historia de la guerra dedicada a ese aspecto. Y una de las limitaciones de la guerra es que efectivamente es una actividad en donde un sexo biológico, el masculino, tiene mayor preponderancia que los demás. Eh, Ahorita vamos a volver con John Keegan, pero lo importante aquí es que estamos hablando de una actividad tremendamente importante en la historia de la humanidad, pero de la cual nosotros no tenemos un asidero de experiencia, algo tangible para decir, ah, una guerra es así, una batalla es así, una rendición es así, un tratado de paz es así, una declaración es así. Nosotros nunca, y afortunadamente, no los vayamos a tener, nunca hemos tenido que sufrir, porque la guerra es eso, sufrimiento, un tipo de experiencia de eso. ¿Sí? Esperemos no tener que sufrir, aunque va a ser muy difícil por cosas que vamos a hablar más adelante. En el sentido de que hay, de que hoy en día es muy difícil que un país invada a otro, que se armen grupos de países y tengan una guerra entre ellos. Pero durante siglos, milenios, esa fue la normalidad. Esa fue o sea, hay guerras hasta por estar aburrido. O sea, literalmente como, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuáles son las motivaciones para hacer una guerra? Eh, Desviar la atención de otras cosas que se están adentro del Estado. Eh, Simple status quo, simple reputación, como, ah, no, es que yo no me puedo dejar, yo como rey de Francia no puedo dejar que los ingleses conquisten otro pedazo por allá, porque no. Entonces son las guerras indias en Canadá en el siglo XVIII. O es que esta entiende la misma religión que todos tenemos, pero la entiende un poquito diferente. Guerra. Entonces, hugonotes contra católicos en el siglo XVII. La guerra de los 30 años, de los 80, o sea, nomás escuchen los nombres de los conflictos. Una guerra durante 30 años. Yo no tengo 30 años todavía, en 15 días. Pero imagínense estar 30 años en eso, 80 años. La guerra de los 100 años, que es la guerra de Juana de Arco, entre franceses e ingleses. 100 años dándose. Y ustedes se ponen a mirar los años y no son 100 años, son como 134. Además, todo eso cambió, todo eso ya no lo tenemos, pero igual es muy importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque estas cosas, al saberlas, al conocerlas y al tratar de entenderlas y darles vueltas y mirar todas sus posibilidades, muy seguramente evitarán ese sufrimiento que otros tuvieron. En la Edad Media, en la Antigüedad, muy seguramente entendían la guerra como la única manera de poder hacer las cosas. Nosotros ya no lo entendemos así. Nosotros tenemos tratados de paz, diplomacia, otros tipos de guerra como guerra tecnológica, guerra comercial, ¿cierto? Que no implican la aniquilación sistemática de otro grupo de personas, porque es que eso es la guerra. Entonces, en el texto en que ustedes leyeron hablan, por ejemplo, de Karl von Clausewitz, que fue un teórico prusiano que participó en las guerras napoleónicas, tanto del lado de Napoleón como de los enemigos de Napoleón, y escribió una frase muy contundente que seguramente han escuchado, no solo pues en este ambiente, sino en otros espacios, que es: la guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es la continuación de la política por otros. Es ese tipo de frases que uno dice en una fiesta y todo el mundo dice, wow, qué inteligente, qué muchacho tan brillante, leído, estudiado. No, ¿por qué? Esa frase tiene bastantes problemas. Sí, la guerra es la continuación de la política por otros medios.
Y la política es una guerra en sí también. Es conflicto, es disidencia, es contestación, son muchas cosas. Pero este historiador John Keegan que les acabo de nombrar, él volvió a hacer la traducción de esa obra en el alemán profundo del siglo XIX y se dio cuenta de que lo que quería decir Clausewitz no era política necesariamente, sino en cierta manera lo que quería decir era cultura. La guerra es la continuación de la cultura por otros medios. Esa continuación de la cultura es que para evitar mi propia aniquilación como sociedad, como Estado, como país, como imperio, como tribu, como persona, como familia, tengo que poner todo lo que soy en el esfuerzo no solo de evitar mi aniquilación, sino de lograr la eliminación de mi contrario. ¿Cierto? Y ejemplos hay 50.000. La batalla de Pydna en el 161 a.C. entre romanos y griegos. El ejército griego macedonio que había conquistado todo el imperio, el Oriente Medio, el imperio persa, Egipto, Macedonia, y llegó hasta India con Alejandro Magno y tal, cuando se encontró con la legión romana, hasta ahí llegó. Ahí una cultura pasó por encima de la otra y se impuso. Y ambos entendían la guerra y la manera de hacer las cosas de una manera totalmente distinta. Esas falanges macedonias de lanzas largas eso funcionaban muy bien en el desierto persa, pero no en Italia, que es montañosa y es angosta. Ahí funciona mejor una espada cortica. Todo eso tiene que ver con esa traspolación de la cultura. Pero no tenemos que irnos a ejemplos de hace más de 2000 años y en otros continentes al otro lado del océano para entender eso. Tenemos una guerra acá. Hemos tenido una guerra aquí por 60 años. ¿Qué características tienen eso y qué dice de nosotros esa guerra, de nuestra cultura? Bueno, esa guerra colombiana tiene nos puede demostrar que como colombianos somos tremendamente familiares, porque solo nos matamos entre nosotros. No invitamos a nadie más. Todo se soluciona en familia. ¿Cierto? Todas las guerras civiles, todo el conflicto, la guerra de los 1000 días, siempre ha sido entre nosotros. Nosotros no vamos a invadir otro país, ni otro país nos invade. Vivimos nosotros en nuestro cuento allá, tremendamente violento. Es un cuento tremendamente violento, cargado de sangre, horrible, que en muchos casos sigue pasando de otras maneras, pero es entre nosotros. Y eso es una muestra de nuestra cultura autárquica. Entendiendo autarquía como autosuficiencia. Con nosotros nos basta y nos sobra. No necesitamos más. Cosa distinta, por ejemplo, nuestros vecinos del sur, Perú. Perú nunca ha tenido una guerra civil. Ha tenido dictaduras, ha tenido un montón de cosas, pero sí ha tenido guerras con todos sus vecinos, con Ecuador, con Chile, con Argentina, con Bolivia, unas bien pesadas, y con Colombia. La única guerra internacional que tenemos con nosotros es con Perú. Cuando decidió invadir Leticia en 1932. Y es una guerra que sería bueno que leyeran sobre ella porque es un episodio de la historia nacional totalmente salido del guión. Se recogió plata y sobró, ganamos la guerra, todos éramos felices, no había problemas políticos, todo era una sola unión. Los veteranos de la Primera Guerra Mundial, de los primeros aviones, vinieron aquí a Colombia y después de fundar Avianca se fueron a la guerra y esa fue nuestra fuerza aérea. Trajeron un barco desde San Francisco para pelear en el Amazonas. O sea, es una historia increíble. Las mujeres donaban sus anillos, las parejas donaban sus anillos de matrimonio y los fundían y les daban uno de hierro que decía pro patria. Mejor dicho, la locura furiosa. Gaitán y Laureano Gómez se agarraban de la mano pidiendo unidad nacional. O sea, esto era la maravilla. Pero eso es otra muestra de esa cultura. Ahora, cuando hablamos de los tipos de guerra, podemos ver que esas culturas también se manifiestan de esa manera. La primera guerra, vamos a ver 4 tipos de guerras aquí importantes, pues por cuestiones de tiempo, ¿no? La guerra total, la guerra civil, la guerra revolucionaria y la guerra de guerrillas.
vamos a ver que esas 4 categorías muchas veces se extrapolan, se yuxtaponen, se tapan, se quitan. Si miramos una misma guerra por un lado, vamos a ver que es civil por acá, pero si la miramos por acá es revolucionaria y por abajo es total. Eso puede pasar. Pero en definición, la guerra total es poner todos los recursos de un Estado. Generalmente cuando se habla de guerra total, generalmente se habla de guerra entre Estados. Son todos los recursos de un Estado o de una sociedad particular, imperio, civilización, como lo quieran llamar, en un esfuerzo bélico, en un esfuerzo para la guerra. Y generalmente se consideran las guerras mundiales, la primera del 14 al 18 y la segunda del 39 al 45 del siglo XX, como guerras totales. ¿Por qué son guerras totales? Porque si se perdía esa guerra, toda la vida como existía podía llegar a dejar de serlo así, como efectivamente pasa en la Primera Guerra Mundial. El imperio ruso deja de existir, el imperio otomano deja de existir, el imperio austrohúngaro deja de existir, y los que ganan la guerra, el imperio francés, el imperio inglés, siguen, digamos, su camino. Estaba en juego la supervivencia, estaba en juego la existencia en sí de todo lo que se conocía. Y todo eso cambió. Y la guerra total es total porque todos los recursos humanos, tecnológicos, económicos, culturales, entran en juego para ganar esa guerra, para evitar la aniquilación. Entonces, todos los científicos, todos los de la universidad, no solo los científicos duros, o sea, biólogos, ingenieros y demás, van hacia el esfuerzo de guerra para hacer armas, para hacer máscaras, para hacer gases, para hacer todas las maneras posibles de tratar de matar al enemigo, sino los científicos sociales y humanos también entraron en esa dinámica, haciendo discursos, justificando la guerra, apareciendo pues en televisión o en el radio en su momento o en el periódico diciendo, arengando a las tropas, todo este tipo de cosas. Vemos, por ejemplo, como en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Corea después se llevaban a los grandes artistas de Hollywood o los comediantes a que dieran shows especiales para las tropas, cosa que todavía se sigue haciendo en Estados Unidos, por ejemplo. O en esa misma época, como los grandes deportistas, o por ejemplo, ustedes pueden revisar en internet también las fotos de Elvis Presley, yendo a prestar servicio militar y yendo a la guerra, o de los grandes beisbolistas yendo a la guerra también, porque era el esfuerzo de todo el mundo. El único que se quedó en Estados Unidos, dicen, el único hombre que se quedó en Estados Unidos y no fue a la guerra fue Frank Sinatra, y se quedó cuidando a todas las esposas de los demás. Entonces, ese esfuerzo está ahí, es un esfuerzo total de que hoy se usa mucho, por ejemplo, para poner este ejemplo, con lo que está pasando con la cuarentena y el coronavirus. Estamos en guerra con todos los esfuerzos, juntos podemos hacerlo. A mí eso me parece personalmente un lenguaje equivocado porque no es una guerra, ¿cierto? No hay nadie que esté poniendo todo lo posible en aniquilarnos a nosotros. ¿Cierto? Pues es un virus, está en todas partes, bueno, pero eso es otra historia. Pero ese lenguaje así, en una guerra era muchísimo más fuerte. El famoso Keep Calm and Carry On que ponían en el metro de Londres, pero que también eran afiches de la Guerra Civil Española, diciendo que cuidaran los recursos, que no gastaran agua, que no gastaran energía, que no gastaran gasolina, porque esos recursos se necesitaban en la guerra. Las guerras del siglo XX serían totales porque son guerras industriales, son hijas de la revolución industrial. Son hijas y son hijas asesinas de esa revolución industrial. Las guerras matan la revolución industrial. Matan la idea del progreso. Matan la Belle Époque de los años 20, hace 100 años. En donde todo era perfecto, en donde vamos a vivir en un futuro estilo los supersónicos, en donde hay carros voladores, entonces tenemos la Torre Eiffel y ahora hay un Zeppelin y tal. Cuando esos mismos Zeppelines que salen en películas de esa época, empiezan a tirar bombas y gases venenosos, ya la cosa cambia, ¿cierto? Este no era el progreso que toda Europa estaba buscando. Y si ustedes
miran, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial de Michael Howard, o hay buenos documentales a color también en YouTube sobre la Primera Guerra Mundial, pueden ver que todo el mundo quería irse a la guerra. La gente dijo, vamos, 2 meses, volvemos, perfecto. La gente buscaba la guerra, cosa que no pasó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, ya con la experiencia de la Primera, todo el mundo dijo, uy, no, aquí no, no, espere, ¿cómo así? Y fue más una guerra de supervivencia que una guerra, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial le dicen la guerra entre primos, porque el Kaiser de Alemania, el rey de Inglaterra, el zar de Rusia y otros tantos eran primos, primos hermanos. Y era como si estuvieran jugando Risk con uno, como si estuvieran ahí jugando batalla naval, parchís pues con uno. Y entonces la guerra de trincheras vendría siendo el bloqueo y no dejaban pasar a los demás. Entonces, eso lo pueden ver, por ejemplo, en la película que salió hace poquito, 1917, muestra esa guerra tan horrible. Y hay tecnología y es un mundo parecido al nuestro, ¿cierto? Hay como radio y hay, pero igual todo sigue siendo como muy manual, muy escrito y es que toca llevar el mensaje hasta allá y si no lo ven, es ese tipo de cosas. Esa es la guerra total. Clausewitz va a decir que hay dos tipos de guerras. La guerra total, o bueno, dentro de los tipos de guerras hay una diferencia teórica muy importante entre la guerra total, que es la que estamos hablando, y la guerra absoluta. La guerra absoluta es hacer el mayor, o sea, la guerra total es poner el máximo esfuerzo en el esfuerzo bélico, valga la redundancia. Y la guerra absoluta es hacer el mayor daño posible sin recibir o recibiendo el menor daño posible, o sin recibir daño. ¿Cuál es el ejemplo de esta guerra absoluta? Es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es el momento en el que empieza el mundo en el que nosotros vivimos en cuanto a estos temas, ¿no? Porque el mundo, como después de la caída del muro de Berlín o del 11 de septiembre, también empieza a cambiar. Pero un cambio fundamental del que todavía no nos hemos sobrepuesto es el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el fin de la Segunda Guerra Mundial? La bomba de Hiroshima. La bomba de Hiroshima es hacer esto. Y se murieron 200.000 personas. Y a mí no me pasó nada. Que hubo una guerra total para tener el esfuerzo científico, militar, tecnológico de poner un avión con una bomba que al solo hacer esto matara a 200.000 personas. ¿Cierto? Pero ahí se vence y se rompe la frontera entre guerra absoluta y guerra total. Y la guerra no vuelve a ser la misma y por eso nosotros no tenemos guerra, ni vamos a tener una guerra como esa. ¿Por qué? Porque la frontera está rota y porque nadie se atreve a volverla a abrir tampoco. ¿Sí? Estados Unidos tiene armas nucleares, Rusia, Inglaterra, Francia, muchísimos países tienen, hay como 20 países con armas nucleares. ¿Quién se atreve a usarlas? ¿Quién las va a usar? ¿Por qué? Porque saben que si las usan, pasa lo que pasa. Se muere tanta gente, se puede destruir el planeta entero en cualquier momento. Y toda la Guerra Fría es eso, es el miedo constante a que un día alguien llegue y haga ¡ay! ¿Cierto? Están en el panel de control por allá en Vladivostok, en Rusia, y de repente se durmió Dimitri y se durmió sobre el botón y activó todo el sistema nuclear. Y se acabó todo. Y todavía esos búnkeres están y todavía ese miedo puede existir. Entonces, es complicado porque nosotros no podemos entender las guerras como lo entendieron todas las pasadas, las guerras napoleónicas, las guerras de franco-prusianas, coloniales, no las podemos entender porque nosotros no las vamos a vivir, nunca las vamos a ver así. Entonces, esa guerra total se rompe ese día, 6 de agosto de 1945. Ahora, otra categoría que tenemos ahí, ya más cercana a nosotros tal vez, es la guerra civil. ¿Y cercana por qué? Porque Colombia, en 200 años de historia independiente, ha tenido 84 guerras civiles, unas 9 grandes. La guerra de los 1000 días, la guerra de los supremos, la guerra de la patria boba o la Primera República, la guerra de 1885, en fin. ¿Por qué son guerras civiles?
Porque hay dos partes de un mismo Estado, de un mismo país, de una misma nación, con ideas distintas, ¿cierto? Y esas ideas distintas, la única manera de solventarlas es a través de la guerra. Entonces, el, el mundo, el, el, el Parlamento colombiano tenía el Partido Conservador y el Partido Liberal cuando solo habían esos dos partidos. Y obviamente cuando uno estaba en el poder, el otro no le gustaba para nada. Y muchas veces solucionaron las diferencias así. O sea, no tengo aquí el dato exacto, pero hubo un momento en que el presidente del Congreso dijo, bueno, si se van a dar tiros, que no sea aquí dentro del Capitolio, porque es un recinto sagrado. Hágame el favor y se me van afuera, y allá hacen su guerra. Y allá hicieron la guerra. Pero es una guerra civil, es para tomar el poder y seguir con las instituciones. O sea, el Estado colombiano seguiría existiendo. Lo que pasa es que ya no sería liberal, sino sería conservador o viceversa. Pero hay más ejemplos de eso. Hay los Tutsis en Ruanda, en la guerra de Ruanda del 94, los Tutsis contra los Hutus. Es una guerra civil racial. La hugonotes contra católicos. Es una guerra civil religiosa en el siglo XVII. La guerra de sucesión española es los que quieren a los Habsburgo o los que quieren a los Borbón, pero quieren que siga existiendo algo que se llame Reino de España. O la guerra civil de Estados Unidos, confederados contra la Unión, los que quieren esclavitud y los que no quieren esclavitud. ¿Sí? Son dos grupos grandes dentro de un mismo Estado que quieren controlar ese Estado y la única manera de hacerlo es a través de la confrontación bélica. Cosa distinta es la guerra revolucionaria, que no necesariamente tiene que ser una guerra civil. Aunque, como les venía diciendo al principio, las categorías se pueden poner por encima, se pueden combinar. ¿Por qué? Porque la guerra revolucionaria no es tener el poder y seguir con las mismas instituciones y solo tener el poder por tenerlo poder, sino literalmente cambiarlo todo. Las revoluciones de la independencia son eso. Hay un grupo importante de criollos o de como quieran llamarlo, que no está contento con España y quiere hacer otra cosa, es cambiar el orden. Pasó en Francia, pasó en Rusia, oiga, no queremos más zares aquí, adiós. Y hay una guerra por eso, porque como hablábamos al principio, hay cambios en la historia que no se han podido solucionar de otra manera. Y no es que no se hayan podido solucionar de otra manera, sino que muy seguramente no conocían otra manera de solucionarlo. ¿Sí? De nada me sirve estarle escribiendo cartas constantemente a su majestad el rey Fernando VII. Oiga, venga, deje de ponernos tantos impuestos, vea que nosotros somos chéveres, no tenemos así como muchas revueltas y tal. Y el tipo no responde ni dice nada. Y después vamos a la Constitución de Cádiz en 1812. No, es que nosotros los americanos queremos tener como una ciudadanía completa, así como lo tienen los de España, y los de España dicen, pues que no te voy a dar nada a ti, que yo no sé qué, criollo, bueno, en fin. Entonces, ¿qué opción nos queda? Hacer una guerra de independencia, una revolución. Cambiar el orden. Los que están aquí pasan a estar acá. O los que estaban arriba dejan de estar. Como en Francia. No, es que hay un rey, que yo no sé qué, que todo muy chévere y todo lo que ustedes quieran, pero los impuestos nos están matando. Este tipo vive en Versalles lleno de plata. Eh, Contrató a Kristen Dunst para que fuera María Antonieta en una película. Impresionante. Tiene mucha plata de tipo. Necesitamos hacer algo con él. Entonces, ¿qué hacen? Se inventan esta linda maquinita que hace así. Le quitó la cabeza a los reyes y arreglaron el problema de raíz. Que 5 años después hayan tenido un emperador que se llamaba Napoleón y que hoy está cumpliendo 199 años de muertos, eso es otra cosa. Pero pasó así. Y hubo una revolución, hubo un cambio radical de 180 grados diametral. Hay muchas revoluciones que son así, otras no tanto, ¿cierto? La revolución cultural china, o sea, siempre hablamos como de los mismos ejemplos, pero es importante tener presente las revoluciones que no son tan comunes, pero que son muy importantes. La revolución islámica en Irán en el 79, la revolución cultural china, que es, o sea, China es el estado y la nación históricamente más importante
pues, del planeta, porque es la que más tiempo ha sobrevivido, la que más ha influido en todas las demás. China se ve por allá lejos, pero dio cosas fundamentales para todos los demás, en todos los otros continentes. Ahora, cambiar radicalmente eso de pensar que hay un emperador que vive y va directamente al sol y vive en una ciudad prohibida a tener un líder comunista, hay que hacer una revolución para eso, no hay otra manera. Y no había otra manera en esa época. ¿Cierto? Hoy podemos hacer una petición en change.org, pero pues eso no va a funcionar también. Entonces esa es la guerra revolucionaria. Y esa guerra revolucionaria, como generalmente la impulsan los que no tienen el poder, por lo menos en nuestro momento contemporáneo, del que yo pues, he estudiado un poco, porque mis tesis de maestría, las dos tuvieron que ver con una comparación entre las guerras de independencia de Grecia en 1821 y la guerra de independencia de Colombia en 1819. Son contemporáneas, pero son en espacios muy separados, pero ambas tienen algo en común y es la guerra de guerrilla. Nuestros líderes, nuestros próceres de la independencia, tan bellos que se ven en los billetes y en las monedas y en las estatuas, eran guerrilleros. Bolívar era un guerrillero. Era un guerrillero porque no tenía un ejército formal constituido, como lo conocemos nosotros, que eso sí lo conocemos. Hay un ejército en donde hay muchos soldados, unos tantos sargentos y poquitos generales. Hay una jerarquía, hay un orden, hay mando. Todos tienen el mismo uniforme, todos tienen el mismo armamento, todos saben exactamente qué hacer. En una guerrilla eso no es así. En una guerrilla, como le pasó a Bolívar en 1816 cuando se tuvo que escapar a Jamaica, fue sálvese a quien pueda. Y miren a ver. Ahora, esto es importante porque si uno es un guerrillero de esa época, o de cualquier época, y lo único que se tiene son sus ideales y pues sus armas y sus compañeros, ¿eso no es una guerra total también? Es lo único que tengo y lo estoy poniendo todo para la guerra. Son todos mis recursos y todos mis esfuerzos y todos para la guerra. Es una guerra total. Pero eso sería, pues, que lo pensaran. Ahora, esa guerra de guerrillas, como vemos el nombre, que es una guerra de guerrilla, que es una guerrilla, una guerra chiquita. Y así se le llamaba a la guerra que hicieron los españoles contra Napoleón desde 1808 hasta 1814. Es la que ellos, cuando nosotros teníamos nuestra guerra de independencia, en el mismo momento, ellos tenían su guerra de independencia contra Napoleón. Después, pues, cambian un poco los papeles, pero es esencialmente lo mismo. El 20 de julio de 1810, la declaración de independencia es la declaración de independencia contra Napoleón. Y contra José I de España, que era el hermano de Napoleón. Esa guerra de guerrillas es que va pasando así el ejército organizadito, desfilador, tan, 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 y de repente por un ladito le disparan y salgo corriendo y me hago en otro lado y disparo, lo que en Call of Duty además llaman el camper, ¿no? Entonces el tipo va por allá y ¡pah! Y disparan por allá y es muy incómodo y es muy molesto porque no es quien se me pare enfrente y decir, bueno, vamos a decidir esto aquí en batalla frontal, William Wallace style. Unos contra, no, sino que, por allá, es muy difícil acabar una guerra así. Y Estados Unidos lo sabe muy bien hoy en día en Afganistán, por ejemplo. O con las milicias kurdas, o con Palestina, Israel. Muy difícil acabar una guerra así. Fue muy difícil para los españoles aquí, al punto de que terminaron perdiendo. Fue muy difícil para Batista en Cuba y por eso Fidel Castro subió al poder con una revolución hecha con guerrillas. Fue muy difícil para Estados Unidos, sobre todo en Vietnam. El Vietcong era una guerrilla gigante, miles y miles de personas, pero eran guerrillas. Y usaban las mismas tácticas que usó Policarpo Salabarrieta acá. Muchachas lindas jóvenes que atendían a los soldados del otro equipo o del otro bando y después iban y le contaban a los demás. Exactamente lo mismo. Hay 170 años de diferencia entre uno y otro, pero ahí está. Entonces esa es la guerra de guerrillas. Es lo que se denomina teóricamente como una guerra irregular. Irregular porque no están al mismo nivel
los bandos. Y esa es la guerra que hemos tenido nosotros en este país por 60 años, porque no es un ejército contra otro ejército, el ejército nacional y 50.000 guerrillas más, EPL, RL, MRL, M19, FARC y todas las demás delincuencia común, paramilitares, todo lo demás ahí en la sopa, ¿cierto? Eso es otra muestra, otra prueba de nuestra cultura. Y los pongo en este ejemplo también. ¿Cuál es el plato típico nacional colombiano? Si yo digo ajiaco, los de la costa me van a pegar. Si yo digo mamona, en Antioquia me van a decir, pero eso no se come acá. Si dicen, se podría llegar a decir arepa, tal vez, pero entonces Venezuela aparece y dice, hey, qué pena. ¿Cuál es nuestro plato? Yo diría que el sancocho, porque hay variaciones de sancocho en todas partes. ¿Cierto? Hay sancocho de cola, hay sancocho de gallina, hay sancocho de pescado, hay sancocho aquí, el ajiaco vendría siendo un sancocho de papa ahí, el cocido boyacense lo mismo, el rondón de San Andrés. Pero, ¿qué es el sancocho? El sancocho es Colombia. ¿Qué es Colombia? Un sancocho. En el sentido de que es un desorden. Todo lo que se mueva, todo lo que se pueda pelar, todo lo que encuentren por ahí, échelo a una olla con agua hirviendo y desperte. Y ese es nuestro conflicto armado. Porque no es como, no, sí, la guerra de guerrillas de Colombia, sí, entre las FARC, los rebeldes comunistas de la FARC. Y entonces uno dice, los rebeldes comunistas, ¡ey! ¡Qué pena! Pero el ELN es maoísta. Y los otros son leninistas. Y hay otros que son trotskistas. Y el M-19 no era ni comunista, ni leninista, ni nada de eso. Ese es el sancocho. No es un bando definido contra otro, sino el desorden. Y si ustedes miran las guerrillas en otros países de Latinoamérica, en México tienen los zapatistas y ya. En Nicaragua tienen los sandinistas y ya. En Perú era el Sendero Luminoso y ya. Ahora veamos Colombia. Toda la lista. ¿Por qué? Porque se está armando un sancocho. Esa es nuestra cultura representada en la manera de hacer la guerra. Ahí está. Esa diversidad un poco difícil de entender, pero que está presente ahí. Y entonces nuestra guerra es una guerra irregular, también puede ser una guerra total, y yo lo llamaría también una guerra civil, pero que cumple con unas características nuestras, que es lo que tenemos que estudiar, que es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Para qué? ¿Para qué gastar las neuronas en esto? Sencillo, para no volverlo a hacer. Para cocinar mejor el sancocho. Porque es que este sancocho de país solo tuvo dos ingredientes por más de 150 años. El ingrediente conservador y el ingrediente liberal. Cuando ya la gente se mamó de estar comiendo ese sancocho que no sabía nada, le empezaron a meter más cosas y terminamos en lo que tenemos. Ahora, nuestro papel es tratar de cocinar ese sancocho de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, ahí están más o menos las 4 etapas. Y aunque es importante lo que les estoy diciendo de entender nuestra condición y nuestras características, también es muy importante caer en cuenta de que no estamos solos en el mundo, que es lo que generalmente pasa aquí en Colombia. Todo lo que pasa alrededor, o sea, que hayan guerrillas en este país que se basen en las ideas de un señor que vive en China, quiere decir que estamos conectados. Y es lo que pasa, por ejemplo, con la guerra de Vietnam, que es uno de los ejemplos que tienen que estudiar. La guerra de Vietnam es una guerra irregular, es un colonialista. Ahora, esa guerra imperialista colonialista, primero la pierde Estados Unidos. Una guerrilla pues que tenía ayuda de la Unión Soviética y de China y otras cosas, obviamente, lo podemos matizar, podemos discutir, pero lo esencial es eso. Y lo esencial es que las consecuencias de esa guerra nos afectan directamente a nosotros hoy, el 5 de mayo del 2020. ¿Por qué? Porque en esa guerra Estados Unidos y sus fuerzas armadas, después de haber ganado todas las guerras en las que se habían metido, la de Cuba, la de Corea,
en la Segunda y la Primera Guerra Mundial, en fin, todos habían quedado, además, no solo habían ganado, sino que habían quedado como los buenos del paseo. Se dedicaron a, eh, o sea, salieron humillados, tuvieron que salirse, perdieron la guerra, nunca se rindieron formalmente, y eso es como el que gana, el que pierde la final de la Libertadores o del Mundial o de lo que sea y no sale a recoger la medalla del segundo puesto. Así fue con Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Boca Juniors en Manizales en la Copa Libertadores. Ay, no sabía que le daban medalla al segundo puesto. Sí, cómo no. Entonces, esa gente volvió a Estados Unidos y volvió con la cabeza vuelta a nada. Y de ahí sale Full Metal Jacket, de ahí salen tiroteos de hoy en día y la gente que estaba un poco loca y todo. Pero en su momento, lo primero que encontraron para tratar de salvarse y reacomodarse o lo que fuera, fueron las drogas. Estamos hablando de finales de los 70. Y es el momento en el que el narcotráfico también empieza a surgir aquí en Colombia. Y esa demanda de drogas, y hay estudios y hay libros sobre eso, que cuentan cómo la demanda de drogas sube y la producción colombiana también empieza a subir. Reglas del mercado y de economía sencilla. Entonces, esto es para que sepan y traten de tener siempre presente de que lo que pasa, o sea, no es el efecto mariposa, ¿cierto? De lo que pasa en el otro mundo tiene una directa correlación con lo que me pasa a mí o lo que no. Pero nada está sin conectar. Y menos en el mundo en el que hoy vivimos y menos en el mundo en el que ustedes nacieron y van a seguir viviendo estos años. Cada vez estamos más conectados y cada vez para lo bueno y para lo malo. ¿Cierto? Entonces, pero es que esa guerra de Vietnam por allá, sí, por ahí hay un documental en Netflix que dura como 50.000 horas y ay, yo no quiero ver eso. Fin. Tiene directa influencia con nuestra historia contemporánea, tiene directa influencia en lo que vivieron sus papás y en los que están viviendo ustedes. Porque mal que bien, muchísimo más mal que bien, Colombia es igual a narcotráfico afuera de estas fronteras, no hay nada que hacer. Shakira viene después. Entonces, eso es lo importante. Creo que ya me pasé un poquito de tiempo, entonces, si hay preguntas, la profe que dice. Bueno, yo creo que es genial poder escuchar de alguien que sabe mucho del tema y como que él domina todo, porque pues yo francamente no domino todas las guerras como del mundo como tú. Em, pero como tener claridad en el aspecto de qué es cada una de las guerras que vimos, como los tipos de guerra, estas categorías que nos invita el IB a, a organizar las guerras y que Luis nos cuenta que se pueden relacionar una con la otra, ¿cierto? Y que no podemos entonces entrar a decir una es solamente civil y ya, porque puede también tener como otras características. No sé si alguien quiere preguntar, sé que Fabián quería preguntar algo, pero pues no sé si ahorita quiere preguntar. Si quieren preguntar, abran el micrófono y pregunten. ¿Sí? ¿Hablar? Claro, Yo, Fabián, sigue. ya, buenas tardes. Buenas. Entonces, sí, ya nos explicaste las cuatro guerras, bueno, las cuatro tipos de guerras que habían, y nos mencionaste que en algunas como que se podían mezclar, o sea, decir que puede existir total, civil, como al tiempo, si me voy a entender, o bueno, que podrían existir. ¿Existe una que tenga las cuatro totalmente, o sea, las cuatro, que incluya las cuatro? ¿O ya no, no sé bien? Sí, yo diría que, por ejemplo, obviamente esto sería bastante polémico en otros círculos, ¿no? Pero podríamos hacer el ejercicio. La Primera Guerra Mundial, es la guerra total que estábamos hablando, ¿cierto? Que después se decanta en la Revolución Rusa, por ejemplo. Hay una guerra revolucionaria, y después de esa guerra revolucionaria, los que tienen el poder, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces están los mencheviques que son blancos y los bolcheviques que son rojos, y unos quieren comunismo y el otro no. Entonces ahí hay una guerra civil.
Y esa guerra civil, en muchos casos, fue librada por medio de guerrillas. Entonces ahí están los cuatro aspectos. La Segunda Guerra, estoy tratando de pensar en la parte civil de la Segunda Guerra, que no es del todo clara. Tal vez en el frente oriental, pero no el oriental europeo, sino el del Pacífico, en Manchuria, tal vez hubo algún tinte de guerra civil. Porque guerra de guerrillas sí hubo bastante en la Segunda Guerra Mundial. Los partisanos yugoslavos, que son los grandes olvidados de la guerra y que son tremendamente importantes, ahí están. Pero también hay una guerra civil, como muchas otras, que pasan justo después de la guerra, como por ejemplo la guerra civil griega, entre los que quieren, después de tumbar al rey de Grecia, porque la guerra se lo llevó, hacer un gobierno de tinte comunista o un gobierno de tinte más capitalista. Entonces hay una guerra civil propiciada por Inglaterra. Entonces, se podría ver, pero eso también es estirar un poco los límites del mismo hecho histórico, lo cual, aunque es aunque se puede hacer, aunque es posible, no es necesariamente recomendable, porque pues tiene sus limitaciones. Se le pueden encontrar muchísimos peros a la pregunta. Por dar una respuesta se le da, pero tendría muchísimos peros. Okay. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de pronto? ¿No? Bueno. No, pues nos queda agradecerte, Luis, por habernos acompañado hoy. Sabemos que pues yo lo había invitado al colegio y ya estábamos como planeando toda esta clase presencial, pero pues se nos dio la pandemia, entonces no pudimos, pero nos acompañó acá y agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y nos compartas como todo este conocimiento. Yo no sé mucho de guerras, o sea, realmente no. Pero si ustedes de pronto en su interna o en su monografía tienen como algo pensado de guerra o algo así, él tiene redes sociales y les puede responder por las redes sociales, ¿sí? Si quieren, no es obligado, no es aquí ni propaganda ni nada, sino que yo comparto la gente que sabe más que yo, ¿sí? Entonces él les deja ahí su arroba para que si quieren seguirlo, ¿sí? Y si les interesa como la guerra o algo que haya dicho en clase, fantástico, nos sirve para la monografía si alguien quiere. O para la interna, recuerden que nuestra interna es siglo XX, Colombia y Latinoamérica, ¿cierto? Entonces pues otra vez agradecerte y realmente yo grabé la clase y la voy a montar por ahí, se las voy a mandar para que ustedes, si quieren volver a mirarla, la próxima clase espero que retomemos los cuatro tipos de guerra, como ya un poco más en un cuadrito y esto, pero agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esto y nada, niños, se nos acabó. Entonces, gracias Luis. Bueno, un placer. Y al resto, muchas gracias. Haya sido útil. Chao, gracias. Pues súper gracias. ¿Nosotros nos vamos? Sí, todo el que se quiera ir se va. Yo me quedo aquí con Luis y si alguien se quiere quedar conversando con nosotros, es bienvenido. Vamos a hablar de guerra. Ay, yo quería decir algo, pero sí, no es una pregunta, es como un comentario. Me parece muy chévere la forma de explicar como, o sea, como dando ejemplos, digamos, lo del sancocho y eso me parece muy chévere y fácil de entender la forma en la que explica. Es la idea. Es la idea, porque podría ponerles aquí, bueno, vayan y leen 200 páginas de bla, 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 bla. No es lo mismo. En el mundo en el que estamos viviendo, ya eso no va a funcionar tanto así. Entonces hay que acostumbrarse también un poco a eso. Tratar de buscar la manera de eso. No quiere decir que leer las 200 páginas no es así, porque para poder hacer la analogía de las 200 páginas, para poder hacer la analogía del sancocho, hay que leerse no solo 200, sino 400 o más. ¿Escuchaste, Fabián? Claro, yo. Con eso. Profe, ¿te puedo preguntar? Bueno, ¿puedo decir algo? Bueno, igual lo voy a decir. Algo pues que me parece muy bueno de Luis es que
como que imagínate, si así nomás, como tal, en una plataforma como esta, es donde todo es virtual, como que se expresa bien, pues porque no sé, como que al momento en que a los ejemplos se expresa, no sé, me parece que tiene esa facilidad comunicativa, no sé, siento que en serio tiene resto de conocimiento y sabe expresarlo y sabe cómo comunicarlo. Y eso me gusta porque, no sé, como que también motiva que uno también se interese por la materia, se interese por lo que está pasando. Y ya, no es que sea lambón, solo que quería, Gracias, Fabián. No, al No, contrario, entiendo. creo Para que nada, para nada. quería Gracias, al reconocer Fabián. respecto, ese si puedo talento. decir, si puedo decir algo al respecto es, tal vez este sea el empujón que necesitaba para finalmente sacar mi canal en YouTube, en donde hago Yo vería tus videos. Por favor, Eso invítame. sí es el lambón. Eh, Uy, no. Este es mi Patreon para que me consignen ahí. No, pues, o sea, es una de las ideas por todo lo que estamos hablando aquí, pero pues yo soy un hombre muy tímido también. No, ya que están ustedes